Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast en el cual vamos a estar platicando sobre cómo fue nuestra experiencia en las prácticas supervisadas de la Universidad Rafael Landívar. Yo soy Pablo González, mi compañero aquí es Carlos Co. Ambos pertenecemos a la Landívar y estamos en quinto año. Así que para empezar, tú Carlos, ¿en qué empresa trabajaste? ¿O en dónde? Yo tuve la oportunidad de poder trabajar en el departamento de construcciones y remodelaciones dentro de la Universidad Rafael Andívar. Ujú. Y pues fue una experiencia muy linda porque se hacen muchos tipos de proyectos en diferentes tipos de fases. Conseguí el contacto eh, gracias a que, digamos, en la facultad, digamos, siempre se anuncia, ¿verdad? Que los estudiantes pueden empezar las prácticas desde antes de iniciar, como quien dice, el segundo semestre, para que ellos puedan adelantar un poco de horas. Ujú. Entonces, pues la facultad pidió los CVs pues, de los estudiantes, ¿verdad? Y pues al final, pues varios enviaron su CV y creo que fueron enviados como a diferentes dependencias de la universidad. Entonces a mí me recomendaron con DCR, que son las siglas del departamento donde estoy. Y Ujú. pues de ahí recibí una llamada y iniciamos un proyecto juntos y pues les gustó. Así que pues me invitaron a quedarme, ¿verdad? ¿Y tú? ¿Dónde trabajaste y cómo te contactaron? Mira, yo trabajé en el organismo judicial de aquí de Guatemala. La manera en que entré fue un poco curiosa porque un amigo del padrino, bueno, no, un amigo del tío político de un amigo mío, eh, él justo necesitaba practicantes porque una persona había renunciado y en lo que conseguían y todo eso, entonces le dijeron a mi amigo. Entonces mi amigo y yo entramos juntos. Lo vamos a decir empresa, ¿va? La organización se dedica a hacer juzgados de paz y bueno, básicamente eso, ¿va? Y algunas, y ya como tú como practicante o arquitecto haces como algunos planos de algunas remodelaciones o correcciones que se hacen en cosas que ya están hechas. No siempre es desde cero, ¿verdad? ¿Tú tuviste algún proyecto que trabajaste o en cuáles, o alguno que te haya marcado en sí? Digamos, algo que tiene DCR es que como ellos ven como casi que toda la parte de mantenimiento y de infraestructura de la universidad, ven Ujú. proyectos de muchos tipos, ¿verdad? Entonces, digamos, con el proyecto con el que yo entré, fue la... Le dicen pérgola, pero sería como quien dice sí, llamémosle pérgola por simplicidad. La pérgola que está frente a la capilla de Santa Sofía dentro del campus de la universidad. Ujú. Entonces, digamos, la capilla es, digamos, es como, digamos, con muros tradicionales y la cubierta tiene teja. Entonces, el problema es que la fachada queda ras con el ambiente. Entonces, todo el sol y cuando llovía entraban directo por la puerta al interior. Entonces lo que, digamos, lo que se necesitaba era una forma como de eliminar este problema y entonces lo que propuse fue una pérgola construida de madera y la cubierta es tipo terraza española, es decir, con Mm. teja. ¿Y te enfrentaste a algún tipo de desafío especial en ese proyecto? En ese proyecto la verdad es que no, fue relativamente sencillo, como te digo. Más que desafío, creo que fue tomar la oportunidad de que como la capilla ya existía y tenía como cierta naturaleza, como tal vez como que el reto era como que seguirlo, Ujú. pero a la vez que no pareciera como que hice una copia, sino que como que también tuviera Su la personalidad. edición, como que tuviera su identidad, ¿verdad? Mm. De ahí el proyecto más retador creo que tuve fue cuando se diseñó la ciclovía de la universidad, Ah, ya ya. que, Tú digamos, la fuiste parte ciclovía. de la ciclovía. Sí, la ciclovía fue parte de un proyecto grupal porque, digamos, por la naturaleza que es así urbana, pues es bastante grande. Entonces tuvimos muchos retos en relación, como que dice, desde el inicio del proyecto, de dónde colocarla para que no colisionara con los carros, Ujú. la toma de medidas, pensar cómo sería todo el trayecto en el campus. Ujú. Entonces, tal vez ese fue el proyecto más retador, porque fue a nivel urbano. Sí, sí, me Y imagino de ahí, porque es más grande. sí, sí, fue el proyecto más grande que hicimos. Sí. ¿Vos tuviste algún como desafío o algo en los proyectos que trabajaste? Sí, mira, nosotros tuvimos un proyecto grande que es el Juzgado de Paz de Cuilco en Huehuetenango, ¿va? Y lo que pasa, eso lo hicimos en conjunto la parte del diseño, luego ya nos fuimos separando, tipo, yo hago la estructura, vos las instalaciones y todo eso. Pero al final lo difícil es que ya la misma oficina había generado un diseño. Y ese diseño no había sido aprobado. Entonces, nuestro reto era generar un diseño mejor que la oficina que llevaba diseñando juzgados de paz toda su vida y poderlo presentar, ¿va? Así que
Bueno, y bueno, muchos retos, porque para empezar, yo ni siquiera sabía que era un juzgado de paz. Para los que no sepan, un juzgado de paz es un como mini juzgado donde se llevan a cabo audiencias de crímenes menores, digamos. O crímenes locales, no necesariamente tienen que ser menores, pero locales, tipo. Pero va, es eso, va. Entonces nosotros empezamos a hacer el diseño y cómo lo superamos fue pura iteración, o sea, vimos la circulación como 100 veces, o sea, entramos, o sea, siempre vimos 100 veces. Entra y va, ¿qué vas a hacer cuando entras tú como persona que no sabe nada del lugar? Porque te dijeron, anda al juzgado de paz. Tú llegas ¿con quién tienes que hablar? Con los moderadores, y si quieres ir al baño, si tenés silla de ruedas, si eres un anciano, si eres una mamá con 5 niños, si eres el trabajador, pero el trabajador tiene dificultades para huir. O sea, todo ese tipo de cosas porque al final es un edificio público. La accesibilidad era fundamental, ¿verdad? Y como teníamos un terreno muy retador, las cuestiones de rampas y todo eso fue lo que más nos costó. Sin embargo, creo que la solución fue la iteración. Y ya, básicamente creo que ese fue el reto más grande. Luego lo hicimos como planos más chiquitos. Pero bueno, ¿tú crees en estos meses de prácticas qué fue lo que te puedes llevar o qué es lo que aprendiste para un futuro? Bueno, por un lado, digamos, las oportunidades que tuve, creo que, digamos, la que más destacaría fue poder como, eh, primero tener la oportunidad de proponer el uso de software BIM y Revit 3D, ¿verdad? Digamos, uno digamos, como recién graduado de arquitectura, como que tienes esa oportunidad de ofrecerles, digamos, implementar como los programas más nuevos, ¿verdad? Y también, digamos, algo que aprendí en las prácticas, porque fue algo que no, como quien dice, que no se profundiza mucho en la carrera, pero que sí es importante en la vida profesional, es el poder hacer cuantificaciones, ¿verdad? Yo creo que eso Ujú. también es como muy importante, porque al final el dinero es lo que mueve los proyectos, ¿verdad? En un sentido como, eh, no de Sí, ambición, sino sencillamente que si no tienes dinero, pues no puedes impulsar un proyecto, ¿verdad? Entonces creo que tal vez ese, entre otros aprendizajes, creo que ese fue uno muy fuerte. sí. ¿Y tú cómo, qué oportunidades o qué aprendiste en tu proceso de prácticas? Fíjate que yo creo que podría resumirlo a una frase que, o sea, lo que estás diseñando en papel sí va a llegar a la realidad. Muchas veces uno como en la carrera estás tan acostumbrado a diseñar un montón de cosas que un centro cívico, cosas muy grandes, cosas que realmente no están muy aterrizadas a ti. Y cuando estás diseñando algo que sí se va a usar es totalmente diferente. El nivel de concentración, le pones al detalle es diferente. Y en esta cuestión que era un edificio público y realmente todo lo que hicimos era edificios públicos, llega un punto en que sí le das como bastante obsesión porque tú diseñas el cómo te gustaría que fuesen los edificios públicos, ¿verdad? Entonces uno de los aprendizajes que me podría llevar es que al final uno tiene que diseñar algo como te gusta. Va a sonar como muy utópico, pero tenés que diseñar un mundo como el que te gustaría vivir. Entonces, no vamos a poner sillas de Cierto. ruedas porque no hay espacio. O sea, al final eso sí es un error. Y es porque, o sea, en el papel no le hace daño a nadie, pero a alguien, en la vida real ya sí afecta la calidad de vida de las personas. ¿Vaya? Ujú. Pero, y eso que dijiste como que pesa mucho, ¿verdad? Que tal vez, digamos, los proyectos, digamos, académicos, que como que su enfoque es otro, tienden a ser como bastante grandes, pero al final como que a lo mucho que llegarás es a una presentación con uno o varios docentes, si es que hay terna, ¿verdad? Ujú. Pero en cambio esos proyectos como que tal vez como que no tienen tanto interés académico, pero al final son proyectos que como se van a hacer, como que tienes esa responsabilidad, ¿verdad? Ya, no, ya cerca del fin, ¿tú le darías un consejo a algún alumno que está por empezar sus prácticas supervisadas? Tengo varios, creo que hay muchas cosas que les podría aconsejar, pero yo creo que algo que podría englobar muy bien sería tal vez tener una apertura a softwares, como ya habíamos mencionado, apertura a aprender cosas nuevas, porque, por ejemplo, en mi caso, había cosas que yo no aprendí en la carrera, digamos, por cuestiones de que ya no se cubren en el pensum, pero que con mi coformador, es decir, mi jefe inmediato, él tuvo la paciencia de enseñarme y yo tuve como la apertura de aprender, ah, sí, pues así es como lo hacen ellos, o ah, sí, pues esto se parece a lo que vi en la carrera, pero ellos le dan este giro, porque, por ejemplo, en mi caso, digamos, no, digamos, cuando se hacen precios o se hacen renglones, siempre se descuenta el IVA, porque las instituciones académicas no Ujú. pagan IVA. Entonces, creo que eso es algo que, digamos, que generalmente no tocas en la carrera porque siempre Ujú. asumes que va a ser con un sector privado.
Entonces, creo que en síntesis diría a la apertura a implementar, es decir, a dar, y la apertura a recibir cosas nuevas. Yo creo que Gracias. mi consejo que le podría dar a algún alumno que está por empezar, no solo las prácticas, sino el mundo laboral en sí, es que tú como arquitecto puedes ser extrovertido o introvertido, no importa, pero no puedes ser tímido. Al final, el arquitecto es como el centro o la unión de muchas disciplinas. Por lo tanto, tú tienes que tratar con muchas personas y creo que hasta vale la pena ser un excelente líder que como un excelente diseñador, ¿verdad? O sea, vale la pena una idea mediocre, bien comunicada, que una excelente idea que nunca llegó, ¿verdad? Así que creo que eso es el consejo que podría decir es perder un poco la timidez en ese sentido. Porque todo el trabajo va a ser con personas. Incluso aunque solo tú diseñes, tú vas a tener que hablar con el maestro de obras, el ingeniero, los proveedores, el cliente, todos. Así que creo que es uno de los valores, bueno, no valores, pero una de las habilidades que alguien debería desarrollar. Por supuesto. Y qué interesante que mencionaras eso, ¿verdad? Porque liderazgo es tal vez algo como que no piensas, digamos, porque el arquitecto pensamos casco, dibujos, reglas o niveles con plomo, pero no pensamos en esas cosas como espirituales, digamos, como el liderazgo, la capacidad de organizar equipos, la comunicación con el cliente y también comunicación con equipos técnicos, ¿verdad? Gracias, gracias. Pero bueno, así para ya concluir de verdad, solo queda despedir, agradecer por tu tiempo. También dejarle a las personas que van a hacer sus prácticas que es una gran oportunidad valiosa para aprender cosas nuevas porque no es lo mismo en tu casa, en la U, en otro lugar. Y que también estas pueden ayudarles a prepararse para un futuro, que al final es para eso uno estudia, ¿verdad? Así que, pues entonces creo que hasta ahí lo dejamos. ¿Qué te parece? Me parece genial y pues ha sido un gusto, como tú mencionaste, estar aquí en el podcast y entonces pues me gustaría dar las gracias por la atención a nuestro público oyente y pues sí invitarlos a que si son estudiantes de arquitectura que van a hacer sus prácticas pues eh, a, a implementar pues todo lo que mencionamos en esta entrevista o tal vez incluso cosas que pudimos no haber mencionado, pues ver digamos que ellos también puedan tomarlas en cuenta y aplicarlas en su práctica. Gracias. Pues